Hola, Hola, Felipe. hola, buena tarde. Hola, Hola, ¿qué tal, Felipe? Buena tarde. Una disculpa, no voy a poder poner cámara, pero aquí voy a estar presente y muchas gracias. súper, gracias. Bien, pues buena tarde, gracias por su tiempo, por su presencia. Les voy a invitar a que partamos con una breve práctica, ya así como de centramiento, y después ya nos lanzamos a este espacio a contarles mi visión de lo que es el trabajo que reconecta y lo que estuvimos estudiando con Rocío Cerda, con una colega. em, Eso, entonces invitarte a ponerte en una postura cómoda, ¿ya? No tan cómoda para no dormirse. Eso, invitarte a estar un minuto contigo, con tu respiración. Y con cada ciclo de inhalación y exhalación, puedes ir entrando más profundo en ti. Trayéndote al momento presente. Y por un instante tomar conciencia de el milagro de la respiración, de cuántos millones de años de evolución para que podamos estar respirando. De esta manera tal vez sintonizar con que somos una parte de una historia mucho más grande. Eso. Eso, entonces, a tu ritmo, traerte de vuelta. Bien, pues, gracias. Pregunta, ¿podría quienes tengan la camarita prendida levantar su mano y quienes están sin camarita indicar quienes no saben nada de esto, quienes no saben nada del TQR, del trabajo de Reconecta? Ya, hay algunas manitos, ya. Hola, yo soy Marisol de Glocal. Disculpa que tengo la cámara apagada porque voy manejando a buscar a mi hijo. Yo sé muy poco, pero voy a tomar la formación que parte en junio con Adrián. Buenísimo, nos vamos a encontrar ahí entonces. Buenísimo. Por eso voy a estar un rato con la cámara apagada y si me caigo voy a intentar conectarme de nuevo, que estoy cambiando de lugar físico en Santiago. Eso, no te distraigo más. Súper, gracias. Bueno, aquí dice Adrián, porque este es el Zoom de Adrián, pero yo soy Felipe, ¿ya? Si vieron ahí al principio que había una laminita con varias actividades que vamos a tener, son un ciclo de charlas que van a ser previas al entrenamiento, al curso online. Y ahí va a estar, bueno, vamos a estar esta, va a estar Ana Carla de México, va a estar Adrián, y por ahí puede ser que se sume otra más, ¿no?
Y eso. Bueno, contarles que por ahí por febrero del 2019 vino Adrián a dar un curso de 10 días de trabajo que reconecta, el intensivo, ¿ya? Muy conocido en la comunidad TQR como el intensivo de 10 días, que es un retiro residencial, ¿ya? Con varias actividades, y estábamos por ahí por la mitad, y para mí está siendo muy potente esto, y me acerco a Adrián y le pregunto, oye Adrián, y esto que es tan poderoso, ¿cuánta investigación hay al respecto? Yo como profe universitario me surgió la pregunta naturalmente. Y Adrián me mira así, como que en esas conexiones, yo lo miro y le digo, sería bueno que investigáramos, ¿no? ¿Qué te parece? Y Adrián me hace como un like, ¿sí? Me hace como un guiño, como vos dale. Y bueno, yo me vengo del retiro con como con esa necesidad. Y me conecto con Rocío, una colega, psicóloga también, y, y conversamos de esto. Ya, démosle. Y diseñamos una investigación de entrevistas, con 6 entrevistas, y eso es parte de lo que les quiero compartir hoy. Y también parte de mi interés en esto, por un lado, era buscar, entender qué es lo que pasa en esto, del trabajo de Reconecta, y también como profe, me pareció una estrategia interesante para tener algún argumento para poder llevar estos contenidos a la universidad. ¿Ya? Ven que muchas universidades necesitan evidencia para sostener algunas cosas. No basta con la postura filosófica, valórica, sino que como que tiene que estar basado en algo. ¿Ya? Alguien que diga algo, ¿ya? Desde el ámbito científico. Entonces, desde ese lugar también me pareció una buena idea. Y sin ir más lejos, fíjense que yo ofrezco un curso en la universidad que es electivo, se llama Bienestar Psicológico, principalmente basado en psicología positiva. Y la mitad del curso es trabajar sobre una temática que los estudiantes eligen. Y para mi sorpresa, desde el año 2018 hasta acá, entre un 30 a un 50% de cada curso eligen temas vinculados a la naturaleza. Y eso para mí está siendo súper interesante. Siendo que en ese curso solamente hay una clase de 16 que tratan de temas de naturaleza. Entonces, pareciera que es una temática que genera un interés de por sí, ¿ya? Y curiosamente en cursos con muchos estudiantes de psicología, ¿ya? Esto genera muchísimo interés también, ¿ya? Bien, entonces, voy a compartir algunas láminas, ¿ya? Y voy a estar quizás colocando algunas láminas y quitándolas, ¿ya? Para ilustrar algunas cositas, ideas. Entonces, así como contexto, así breve, el año 92, un grupo de científicos y científicas publicaron lo que se llamó en su momento la primera advertencia de la humanidad, ya que lo que hacía era un artículo donde alertaba respecto a lo que la humanidad estaba haciendo en términos de medioambientales, de naturaleza, en términos de denunciar la destrucción de la biodiversidad, y sugerían distintas estrategias, probablemente muy conocidas por quienes estamos aquí, como reducción del uso de combustibles fósiles, protección de áreas silvestres, control de la tasa de natalidad y así, varias estrategias, ¿ya? El año 2017, 25 años después,
publican la segunda advertencia, esta vez firmada por más de 15.000 científicos de distintos países. Y ese es un número que yo siempre que hablo de esto lo recalco, porque hasta el momento yo no sé de otro artículo científico que tenga tanto apoyo internacional, ¿ya? O sea, probablemente estamos hablando aquí de el artículo o uno de los artículos científicos más apoyados en la historia de la ciencia. Eso es lo que quiero decir. Y aquí se profundizaba el mensaje, ¿ya? Y en dos ámbitos principales, en la importancia de educar a niños y niñas respecto a la naturaleza, y por otro lado fomentar la participación de la sociedad en relación al mundo natural, ¿ya? O sea, de alguna forma es importante que la sociedad aprecie como conjunto el mundo natural. Y esto no es tan difícil entenderlo, porque si pensamos la naturaleza como una relación, nosotros generalmente, cuando queremos a alguien, cuidamos a ese ser, ¿verdad? Cuando tenemos un vínculo importante, invertimos energía en cuidar esa relación, hacemos cosas para la otra persona o para el otro ser, y aquí estamos hablando de lo mismo. Si entendemos la naturaleza como un ser, es muy probable que a medida que nos vinculamos más estrechamente, el cuidado es distinto, ¿no? Sin ir más lejos, la evidencia científica ya nos dice que las personas que tienen una alta conexión con la naturaleza, es decir, que se sienten parte de, tienen mayor tendencia a tener comportamientos pro medio ambiente o proambientales, ¿ya? Y eso es algo que nosotros pudimos ver en este estudio que hicimos. Entonces, en este contexto, educar y sensibilizar en asuntos ecológicos y medioambientales parece una necesidad ética urgente, ¿ya? Por ejemplo, el año 2011, en la revista American Psychologist, se publicó un artículo donde se sugería que estudiantes de psicología y que personas que se dedican a las terapias tuvieran formación en estos ámbitos, porque probablemente íbamos a tener que lidiar con los efectos negativos de las crisis y el cambio medioambiental, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo, eso iba a tener un impacto a nivel psicológico, emocional, y es necesario entonces desarrollar estrategias para poder trabajar con ello, ¿ya? Porque naturalmente si se altera nuestra forma de vivir, esto lo estamos viendo hoy día, eso tiene un impacto en las personas, en la salud mental y así, ¿ya? Ok, entonces una breve historia para introducir al trabajo que Reconecta es Chris Jordan. No sé si vieron este documental Albatros, ¿ya? Es un documental, ahí me mueve el dedito que no, es un documental en que Chris Jordan quería originalmente grabar la isla de plástico que hay en el océano. Esa era su intención. Y cuando estaba embarcado en ese proyecto se da cuenta que era imposible grabar esto porque era microplástico, o sea, no es que se ve un pedazo de plástico flotando, ¿verdad? Entonces, en esta cosa de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque ya estamos en esto, vamos a una de las islas más separadas del continente, y llega una isla en el Pacífico, así, la isla más lejana a los continentes, y se encuentra con grandes poblaciones de albatros, estas aves maravillosas que tienen una particularidad, como muchas aves, de que los adultos van y comen un alimento y después lo llevan a sus crías y lo regurgitan, ¿verdad? Lo devuelven y se lo ponen en su piquito. Es muy bonito también porque los albatros, las parejas lo que hacen es que, por ejemplo, va la hembra a buscar alimento y el macho se queda con las crías. Y después va el macho y la hembra. Entonces siempre están como en este cuidado y en esta búsqueda del alimento. Es muy, muy bonito eso. ¿Qué pasaba? Pues que los albatros iban y volvían, y este documentalista se da cuenta que alimentaban a sus crías con plástico. Entonces los albatros se iban muriendo. Entonces él tiene documentadas imágenes como estas, ¿ya? Entonces para él fue muy deprimente esto, ¿ya? Es muy doloroso ver imágenes como esta. Entonces después él toma este documental,
y lo lleva a escuelas, y así, y las personas le decían gracias con lágrimas en los ojos, o sea, con mucho dolor. Entonces, este señor estaba muy deprimido, básicamente. Estaba con mucho dolor en su corazón, así como, pucha, mira, bla, ya. Y él se acercó a Joanna Macy, ¿no? Y le contó esto. Y Joanna le dice, tú tienes que volver a esa isla. Y Chris Jordan le dice, ¿pero por qué? Y le dice, tú tienes que volver porque probablemente hay algo que no has visto. Ok, y como Chris confiaba en Joanna, volvió. ¿Y qué pasa? Que Chris Jordan se empieza a enamorar de los albatros. Empieza a mirar a estos seres con una especie de devoción, de admiración. Entonces, en esta escena del documental, él dice, en esa mirada veo nobleza, veo amor, y empieza es como un poema a partir de la mirada del albatros, ¿no? Y bueno, se hace muy amigo de los albatros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el trabajo que reconecta, ¿no? Yo les voy a mostrar el ciclo de la espiral y, y vamos a tomar en cuenta la importancia que es para el proceso del trabajo que reconecta tener un tiempo de apreciar la vida, de agradecer aquello que tenemos, de valorar, de reconocer la gran trama, la gran historia. ¿Por qué? Pensemos que este trabajo originalmente se pensó para activistas que estaban con burnout, o sea, totalmente quemados frente a las tremendas injusticias, ¿verdad? A las persecuciones políticas de los poderes y así, y llegaban a este trabajo sin mucho que hacer, digamos, como, estamos devastados, devastados. Y lo que se empezó a dar cuenta Johanna es que estas personas necesitaban conectar con algo más grande, con una red más grande, con un amor más grande, no sabría qué palabras ocupar. Ella a eso le llama gratitud, ¿no? Y además Johanna tiene una postura bastante crítica. Entonces, por ejemplo, ella dice que la psicología occidental ha ignorado nuestra relación con el mundo natural. Nuestra conexión con la fuente de la vida no figura en las definiciones de salud mental, ni tampoco la destrucción de los sistemas vivientes está incluida dentro de la lista de patología. Y esto es súper interesante a lo que ella está apuntando. Entonces, aquí hay una postura que es valórica, política, hay una cosmovisión, ¿ya? Y esto es súper interesante. Por ejemplo, Johanna habla de lo importante que es desprivatizar el dolor. Y esto es algo que suele ocurrir en los retiros y en las actividades del trabajo que reconecta. Con esto se refiere a que el dolor por aquello que pasa en el mundo no es algo solamente individual, no es un problema psicológico, sino que es algo compartido y que cuando lo ponemos afuera en un espacio grupal, nos damos cuenta que en realidad es algo compartido por la mayoría de las personas. El otro día estábamos en una actividad que estamos facilitando con Adrián y había una persona hablando de lo que le duele en este momento. Y preguntamos a quién más le duele lo que está pasando en el mundo y todo el grupo levantó la mano. Entonces, Johanna nos dice cosas como, por ejemplo, si nos indigna la destrucción de los ecosistemas, si nos indigna la injusticia, si nos indigna, eh, etcétera, ella dice que eso es parte de nuestra humanidad, que no es algo negativo, no es algo malo. Los budistas hablan de la indignación moral, creo que ocupan ese concepto para esto, que es una forma de compasión también, nuestra real preocupación por lo que pasa en el mundo. ¿Ya? Entonces, esto como marco para entender un poquito, por lo menos transmitir de cómo yo veo el TQR, de dónde viene el TQR, para dónde va, ¿ya? Esto es importante también de que
fue una de las motivaciones para hacer este estudio, que el trabajo de Joanna Macy generalmente es mencionado en trabajos relacionados a la ecopsicología, a la ecología profunda, al gran giro, a la crisis planetaria, a sustentabilidad. O sea, es mencionada en muchos trabajos distintos. Pero sin embargo, al menos en la revisión que nosotros hicimos, no se había hecho ningún estudio hasta la fecha. Y eso para nosotros fue bien, bien interesante. ¿Ya? Como una buena oportunidad de empezar a profundizar en esto, entenderlo. ¿Ya? Entender también de que Joanna nos dice de que existen 3 relatos para este tipo. No sé por qué hay unos puntitos amarillos. ¿Será? ¿Los ven? Yo veo 2 puntitos amarillos aquí. ¿Sí? Bueno. Nos dice que hay 3 relatos para nuestro tiempo. Esto es del libro Esperanza Activa. Nos dice que hay un primer relato que todo es como siempre, que es un relato que lo que busca es decir de que sigamos produciendo, que sigamos compitiendo, que sigamos haciendo lo mismo que venimos haciendo, y donde el mensaje básicamente es que sálvese quien pueda. Ella no lo dice así, pero es como total, la mano invisible va a ordenar todo, ¿ya? Porque aquí lo que ella nos dice es que está esta visión de una sociedad que va creciendo sin fin, con una idea de que los recursos son ilimitados, y eso es mentira, eso es falso, ¿no? Entonces, es como una gran máquina que se reproduce a sí misma, ¿no? Y que no para y que no tiene fin, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los cortometrajes de Steve Coots, no sé si lo conocen, que hace como cartoons, generalmente denuncian estas temáticas, ¿no? El segundo relato, nos dice Joanna, el gran desmoronamiento, que es esta comprensión de que estamos en un colapso sistémico global, ya que se ve en distintos elementos, desde los cambios climáticos, la destrucción de ecosistemas, especies en extinción de distinta índole, en distintos continentes, y además como una gran desesperanza frente a todo esto que pasa. Entonces, como es tan grande, mejor ya que otro lo haga, porque yo no puedo hacer nada, que lo hagan los políticos, que lo hagan los otros, porque ya en realidad ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Entonces, es básicamente es un mensaje desesperanzador, ¿ya? Y el tercer relato, nos dice, es el gran giro, que es escoger la aventura de aportar a una gran transición, ¿ya? Hacia un modelo de sociedad sostenible, ¿verdad? Que respeta la vida, que pone la vida al centro, ¿ya? Em, y que podemos pensar que no necesariamente es antropocéntrica, no necesariamente pone al ser humano primero, sino que pone a la red de relaciones, porque entendemos de que si le pasa algo a mi entorno, me está afectando a mí igualmente, ¿ya? Entonces, hacer esa separación es como un poco problemático, ¿ya? Entonces, el trabajo que reconecta, entonces, estaría marcado dentro de este gran giro, en el cual habrían 3 tipos de acciones, como las acciones de contención, que están orientadas a disminuir el daño. Todo esto se profundiza en el trabajo que reconecta. Yo solamente le estoy dando como un marco para poder entender de qué se trata esto, ¿no? Entonces, hay acciones que disminuyen el daño, hay acciones que buscan buscar soluciones alternativas, ¿ya? Modos de relación distintos, modos sostenibles de producción, etcétera. Y un tercer tipo de acción, que es el cambio de cosmovisión, de movernos, por ejemplo, de valores más materialistas a valores más ecosistémicos, espirituales. Maslow le llamaba los valores del ser, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como un cambio de mirada, de comprensión de un ser humano separado del entorno, una mirada más sistémica, interdependiente, interser, como le llama Thich Nhat Hanh, este monje vietnamita. Entonces, podemos ocupar distintas maneras para esto, ¿no? Entonces, si uno definiera el trabajo que reconecta, quizás podríamos decir algo así. Es una propuesta que combina teoría y práctica, que junto con educar y entregar una mirada que permita tomar conciencia de la situación global actual, pretende movilizar los recursos personales para apoyar cambios necesarios para asegurar la vida humana en el planeta. Dicho de otra manera, entonces, este es un espacio donde las personas se reúnen, reciben información actualizada, ¿ya? Reciben prácticas, experimentan dinámicas, ¿ya?
grupales, individuales, a través de un ciclo que tiene 4 etapas, ¿ya? Y que lo que busca esto, dicho de otra manera, es como tomar fuerza para tomar acción, ¿ya? Entonces, las 4 etapas serían, en un principio, la gratitud, esto que yo les hablaba hace un ratito, esto de apreciar la vida, apreciar el mundo natural, apreciar nuestra interconexión, apreciar los regalos que tenemos, ¿ya? Lo cual para Johanna sería un bálsamo para poder entrar en este segundo punto, que sería esta segunda estación, que sería el dolor, dolor por el mundo, dolor por lo que pasa. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva arquetípica de Joseph Campbell, esto que describe en este libro El héroe de las mil caras, donde él hace un estudio de distintas culturas, mitologías y así, y describe un proceso donde el héroe o heroína parte en un estadio donde la vida fluye para entrar en una crisis, en un cuestionamiento, lo que Joseph Campbell decía una llamada, y el héroe o heroína acoge esta llamada, porque en realidad si no la acoge, la llamada va a tomar a la persona, entonces como que no hay opción. Y el héroe o heroína entonces empieza un viaje por el inframundo, ¿no? Entonces yo les hablo de esto porque es una metáfora para entender este proceso del trabajo de Reconecta. Entonces esta etapa de abordar los dolores tiene que ver con este descenso al inframundo, a la sombra, a mirar aquello que quizás no queremos mirar o no queremos hablar, ¿no? No sé cuántos de nosotros nos juntamos con la familia y ya hablemos de lo que nos duele. Es como... Y entonces se hace este proceso, ¿ya? Y en algún punto esto toca la tercera puerta, que sería el ver con nuevos ojos o visión renovada, ¿ya? Que en el viaje del héroe heroína implica la confrontación o el enfrentamiento con los demonios, ¿ya? Si leyeron El Caballero de la Mora Oxidada, por ejemplo, este libro que yo me lo leo un montón de veces, que es cortito, cuando el caballero atraviesa por los castillos, entonces tiene que atravesar sus miedos, ¿verdad? Sus dudas respecto a quién es. Entonces, pum. Y esta cuarta etapa, donde ya emergemos a la vida, y Johanna le llama el seguir andando, seguir caminando, donde ya tomamos los aprendizajes de este proceso, de este viaje por el inframundo, y retornamos a nuestras vidas con más herramientas, quizás con una nueva visión, con una nueva energía, con un propósito distinto, quizás con mayor decisión a emprender algunas acciones. Y ese sería el espiral del TQR, que yo lo describí como un descenso, pero puede ser una espiral. ¿Y por qué una espiral? Porque igual que el viaje del descenso y el ascenso, volvemos a un punto de equilibrio, estamos un tiempo ahí y como la vida es sabia, nos vuelve a hacer otra llamada y entramos en otro proceso. Y así, entonces son maneras distintas de explicar este proceso evolutivo, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿No? Bueno, el TQR tiene varios objetivos, tiene varias, además de proveer información, proporciona conceptos, es un proceso que está informado por distintas teorías y modelos, como la teoría de sistemas, la ecología profunda, tradiciones espirituales. O sea, Johanna es una mujer muy informada, ¿ya? Y entonces todo este proceso estaba muy bien diseñado, ¿ya? Cada etapa, cada momento, cada proceso, hay dinámicas preparadas, entonces la idea es abordar esto que nos ocurre interno para poder darle una forma, poder canalizar esto
para de alguna manera desbloquear el movimiento. Porque ¿qué pasa? Y esto lo hablo yo como psicólogo, desde la psicología del trauma, cuando hemos enfrentado dolores muy potentes, algo en nosotros se bloquea. ¿Ya? Johanna esto le llama la apatía. Dice, el mal de nuestro tiempo es la apatía, que es tanto lo que ocurre que es como que mejor no siento nada. Entonces, es tal el grado de cosas que pasan que me desconecto de mí. Entonces, en psicológico, esto es cuando nos disociamos, nos bloqueamos, ¿ya? Ahora, en esto del estudio del trauma, incluso hay estudios del sistema nervioso, como el sistema nervioso, pum, y saltamos y nos desconectamos, ¿ya? Como que llega a un punto de colapso. La teoría polivagal y una serie de modelos ahora que nos explican esto a nivel muy profundo. Entonces, este trabajo de alguna manera nos va llevando a esos puntos donde nos desconectamos y poder reconectar. Trabajo de reconectar. Entonces, les voy a contar un poquito del estudio que hicimos, ¿ya? Ocupamos un método cualitativo, ¿ya? Y hicimos entrevistas en profundidad, y lo que nos interesaba era abordar 3 momentos. El momento del retiro, que las personas nos explicaran, nos contaran en profundidad cómo fue para ellas, ¿ya? Ahí yo les voy a contar las preguntas, ¿sabes? Esto va a ser como libro abierto, ¿ya? Les estoy contando el diseño del proceso. Entonces, cuéntenos cuáles fueron las experiencias más significativas de este proceso del trabajo de Reconecta. Perfecto, ¿ya? Y después que nos contaron eso, era como, volvamos atrás en el tiempo. Así como, cuéntame por qué fuiste a esto. ¿Cuál es tu motivación para esto? ¿Cuál es tu intención? O sea, ¿por qué rayos se te ocurrió ir a esta actividad, básicamente? ¿Ya? Y, y después que nos contaban eso, era como que adelantamos la película al momento de la entrevista y era, ok, ahora cuéntame, después de este retiro, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Han habido cambios? Eh, ¿Qué ha pasado en este tiempo? Entonces, se fijan, son 3 momentos distintos que nos interesaba explorar. Nuestra entrevista, bueno, 3 mujeres y 3 hombres, ¿ya? Todas tenían algún tipo de experiencia previa relacionada a la naturaleza, como permacultura, ecología, tenían interés intelectual, ecología profunda y así. Y las entrevistas duraron entre 28 a 58 minutos. O sea, una entrevista muy acotada, así como pum, y otras entrevistas mucho más, con más explicación, con más profundidad, ¿ya? Entonces, les voy a leer algunas preguntas. Por ejemplo, preguntas del retiro. ¿Me podría escribir aquellas experiencias que tuvo un impacto en usted? ¿Las puede escribir en detalle? ¿Cuáles eran las emociones? ¿Me puede escribir cuál fue el impacto de esto? ¿Hubo efectos positivos? ¿Hubo efectos negativos? O sea, como cuéntame la verdad de cómo fue esto, ¿no? Después le preguntamos esto, ¿por qué decidiste participar en el TQR? TQR, Trabajo que Reconecta. ¿Cuáles eran tus expectativas, tus necesidades, tus motivaciones? Y después, ¿me puedes contar un poco, tuviste que integrar esta experiencia, tuviste que manejarla de alguna forma? ¿Cómo se conecta la experiencia con tu vida actual, con tus decisiones? ¿Qué aprendiste? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo te sientes al respecto de lo que viviste en este retiro? Y así, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Preguntas que buscan amplificar la experiencia, comprenderla, y yo les voy a mostrar ahora los resultados. Esto es interesante, ¿ya? Esto lo compartí en un congreso el 25 de octubre del 2019, me acuerdo de la fecha perfecta porque casi no pude viajar, porque estábamos en medio del levantamiento social, ¿ya? Bueno, 3 categorías de resultados: cualidades de la vivencia, efectos del trabajo que reconecta
y los elementos del contexto que influyen en la vivencia y el impacto del trabajo que reconecta. ¿Ya? Voy a presentarles una tablita que resume todo y yo les voy a ir explicando qué significa cada cosa. ¿Ya? Y por favor, si tienen preguntas, háganlas. Entonces, solo para contexto, ¿cómo se llega a esto? Nosotros leemos las entrevistas, cada una, y vamos marcando aquellos elementos que parecen relevantes. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que dice, en esta dinámica me conecté con un dolor profundo, en esta dinámica me sentí tanto, después del taller tuve un conflicto con mi pareja, cosas relevantes. Entonces, a medida que vamos subrayando esto, todos estos comentarios los vamos anotando, los anotamos en un documento. Después tenemos los comentarios de las entrevistas y empezamos a agrupar en categorías, por ejemplo, todos los comentarios que tienen que ver con relaciones con otras personas, todos los comentarios que tienen que ver con experiencias durante el taller, y así, empezamos a crear las categorías a partir de los comentarios de las personas. ¿No? Teoría fundada, no, ocupamos la análisis fenomenológico interpretativo. ¿Sí? Que tiene una parte fenomenológica, que esto significa aproximarnos a comprender la experiencia de las personas, tal como la describen, y después nosotros le agregamos un elemento más que es hermenéutico, y esto es interpretar aquello que nos están diciendo de una manera que probablemente las personas no lo pueden interpretar por sí mismas. ¿No? Entonces es una combinación de comprensión e interpretación. ¿No? Son los dos elementos. Entonces, comenzamos a crear estas categorías que están aquí, que le llamamos códigos, y estos códigos los empezamos a agrupar y nos dan categorías más grandes que se llaman temas, y a medida que vamos teniendo los temas, creamos una categoría más grande que se llama categoría. ¿Ya? Solamente voy a explicar brevemente el proceso de cómo llegamos aquí. Voy a ver un comentario. Gracias. Sí. Entonces, la primera categoría tiene que ver con las cualidades de la vivencia, que son las experiencias vivenciadas durante el retiro. ¿Ya? Y dentro de esa gran categoría tenemos un tema que son las cualidades de la vivencia en el taller. ¿Ya? Y aquí tenemos 4 elementos. ¿Ya? Lo que aparece entre paréntesis es la cantidad de personas que dan cuenta de ese tema. ¿Ya? Entonces aquí las 6 personas entrevistadas dieron cuenta de él. Y dentro de las cualidades de la vivencia, ¿qué es lo que encontramos? Todas hablaban de que habían tenido vivencias de carácter ritual o ritualístico que fueron importantes. ¿Ya? Si alcanzamos les voy a compartir algunas frases de eso. ¿Ya? Que de hecho, esto es uno de los elementos, a mi juicio, centrales del trabajo que reconecta. ¿Ya? Que no solamente es hablar de las cosas, sino que es vivenciarlas de una manera muchísimo más intensa y más profunda. ¿Ya? Entonces aquí hablaban, por ejemplo, de el mandala de la verdad, que es una de las actividades que se suele realizar, ¿ya? Que implica un espacio donde nos permitimos decir aquello que es nuestra propia verdad. Y esto puede durar 40 minutos, 1 hora y media, 2 horas, donde podemos expresar las emociones tal como nos están afectando, qué es lo que nos da rabia, qué es lo que nos da pena, qué nos da tristeza, qué nos indigna, qué nos hace sentir miedo hoy, etc. ¿Ya? Eso es algo que todas las personas trajeron a la luz. ¿Ya? Otra cualidad importante del trabajo que reconecta es una autoconciencia y darse cuenta amplificado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, había una persona que hablaba de que durante una actividad se conectó con su infancia y entendió una serie de elementos que tenían que ver con un proceso curativo que ella estaba viviendo de sanación con su linaje femenino, por ejemplo, y esto a través de una dinámica. ¿Ya? Aquí hay personas que hablaron de conciencia de sus emociones, del significado que tenían sus emociones. A propósito de lo que les hablaba esto del dolor, por ejemplo, una persona hablaba aquí de me di cuenta de mi adormecimiento, de mi embrutecimiento.
de cómo yo no estaba sensibilizando con realidades súper dolorosas, ¿ya? Cosas así, por ejemplo. Un tercer tipo de experiencia y cualidad es esto de sentirse parte de algo mayor, que nosotros le pusimos ahí experiencia transpersonal, que significa ir más allá de la identificación egoica, por ejemplo, yo, Felipe, hombre de 38 años, conectarse con algo más grande, ¿ya? O con la naturaleza, ¿ya? Ajá, no lo mencioné, gracias Marisol por la pregunta. Esto lo hicimos, déjame pensar, el retiro fue en febrero y nosotros entrevistamos como, estoy tratando de acordarme, pero según yo fue entre julio, agosto, septiembre del 2019, si mal no recuerdo, ¿ya? Nosotros, eso es importante lo que dice, porque pusimos un plazo de tiempo que tenía que haber al menos unos 3 meses desde la experiencia, ¿ya? Desde el retiro, para que hubiese un tiempo de integración, y también dejamos fuera personas que estaban organizando talleres de esto, porque quisimos dejar fuera personas que podían tener un interés por ejemplo, dar una buena imagen del TQR, ¿verdad? Entonces había una persona que quería participar, pero le dijimos que no, porque estaba organizando en otro país, ¿no? Bueno, el punto C es súper importante, y que era algo que yo les mencioné al principio, de que la investigación dice, no esta, sino otras investigaciones dicen que las personas que tienen esta experiencia de sentirse parte de la naturaleza son aquellas que tienden naturalmente o espontáneamente a tener conductas proambientales. Hay personas que sienten eso, ¿ya? Que experimentan eso, que no necesitan ir a un parque o a un bosque para sentir eso, sino que lo viven, es parte de su vida, ¿ya? Entonces la literatura, por ejemplo, el contacto con la naturaleza es esto de hacer una experiencia en un parque, en un bosque, en el agua, en el mar, en un río. Es ir a contactar, pero la conexión no necesita el contacto, porque es algo que uno lleva adentro. Es como parte de mi identidad. Entonces, de ese nivel estamos hablando, ¿ya? Y el tipo de experiencias que nosotros vemos en el TQR van en esa línea, de que las personas hablan, me sentí parte de la naturaleza, sentí uno con, me sentí una gota del océano, como ese tipo de metáfora, ¿ya? Otro elemento es la resolución de asuntos emocionales, y esto es bien interesante porque 5 de 6 hablan de esto. Y fíjense que en la descripción del TQR, Johanna habla de que el TQR tiene un objetivo de ser un exploratorio psicológico. Ese es el lenguaje que ocupa. Y después de este estudio, nosotros estamos postulando que esto es mucho más que un exploratorio psicológico, sino que esto es una terapia en sí misma. Porque las personas resuelven asuntos, no solamente exploran asuntos. Cierran procesos psicológicos, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con la cualidad ritual de las actividades, porque alcanzan una profundidad, como les decía, que es más que hablar de los temas, es vivirlos profundamente, ¿ya? Entonces, voy a ver a ver cómo vamos de tiempo, porque en esto podemos estar 2 horas más o menos. Ya. Entonces, hay un impacto a nivel emocional y psicológico, ¿ya? Entonces, fíjense, esto ya es posterior, efectos posteriores al retiro, ¿ya? Que su duración va más allá del taller de 10 días, ¿ya? Sino que esto ya es, recuerden, una entrevista que es en julio, agosto, septiembre, y el proceso había sido en febrero. Entonces, en este tiempo posterior, las personas hablaban de una mayor comprensión de sus procesos emocionales, ¿ya? Me acuerdo muy bien de esta persona que hablaba esto de que se había dado cuenta del embrutecimiento y que esto después tenía una serie de impactos en sus relaciones de pareja, con su hija, que empezaba a ver qué impacto tenía si es que se desconectaba o si se conectaba, ¿ya? A ver, otro comentario. No, no. Muy buena pregunta. Voy a anotarlo. Sí, está buenísimo. Fíjate que sí, en encuentros que hemos hecho,
se ha hablado de esto, de cómo el TQR para muchas personas sí ha sido, pero esto es como lo que se llama en la ciencia como comentario anecdótico, porque no es algo que se haya investigado, es lo que la gente dice. ¿Fijáis? Entonces, no podemos decir, mira, esto está investigado, pero es algo que sí hemos escuchado, mucho. Sería súper interesante. Claro, y tal vez habría que hacer un grupo control, qué sé yo. Yo no soy experta en investigación, pero me lo pregunto. Una pregunta. Sí, sí, está bueno. Sí, yo te puedo decir de mi parte que sí, pero nuevamente es como comentario anecdótico. Claro. Sí, Gracias. buenísimo, gracias. Mira, otro elemento que el proceso continúa, y eso es bien interesante, porque efectivamente aparecían desafíos posteriores que algunas personas mencionaban, porque por ejemplo te diste cuenta de algo y eso cómo lo integrar en tu vida. Y eso puede significar tener una conversa incómoda, te das cuenta con que quizás reciclar ya no es suficiente, quizá te das cuenta que el consumo que estás teniendo no es el adecuado, no es consciente, etcétera. O sea, aquí aparecieron muchos desafíos, ¿ya? Y este efecto de las relaciones interpersonales, que 3 de 6, entonces son números, esto uno puede decir, oye, no es significativo, claro, porque no es cuántico, porque es una muestra muy pequeña y eso le afecta a todos los estudios cualitativos. Sin embargo, es como, ok, mira, vemos que a la mitad algo pasa en las relaciones interpersonales y como vamos a ver un poquito más ahí, aquí está, que todas las personas transfirieron esto a sus contextos, ¿ya? Y aquí le pusimos contexto laboral y o proyecto de trabajo, porque había una persona, por ejemplo, que no sabría cómo enmarcarlo dentro de estas categorías porque vive en una ecoaldea. Su vida es eso, entonces no sabíamos si proyecto de vida, proyecto laboral, como qué nombre se le pone a esto, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, había una persona que trabajaba en una escuela y que estaba llevando esto a la relación con sus colegas, con sus pedagogas, sus profesoras, con la comunidad, con sus niños y niñas. Una de las preguntas que nos hicimos al final, por ejemplo, desde esta cosa de investigaciones, ok, esta transferencia al contexto laboral tiene que ver con los objetivos del TQR, pero esto se da por la muestra, porque las personas tenían un interés teórico y metodológico, como dice aquí en el punto 4a, todas las personas tenían un interés. Entonces, ¿será que dado ese interés previo, entonces las personas tuvieron esta conexión con la naturaleza? ¿Entonces las personas estuvieron dispuestas a transferir? Entonces, preguntas que nos hacíamos, ¿te fijas? Personas que no les interesa la naturaleza, ¿esto va a tener el mismo impacto o no? Son preguntas que uno se hace, ¿te fijas? Desde el lugar de investigación. Entonces, ¿cuáles serán como los intereses o los sesgos previos que pueden influir en los resultados? Esa es como la pregunta que uno se hace, ¿ya? Todo con el afán de comprender, ¿ya? Y posteriormente había un tercer elemento que son los contextuales que influyen en la vivencia. Aquí hablaban de expectativa, contexto de la experiencia como el lugar, el facilitador o facilitadora. Ya, entonces, bueno, todas las personas, como les decía, tenían un interés metodológico, o sea, algunas hablaban de vine a buscar herramientas para trabajar con grupos, vine a buscar prácticas para facilitar procesos, me interesa saber del modelo de Joana porque vino este facilitador, discípulo de, etcétera, o sea, intereses, ¿ya? Y había además una influencia del contexto del lugar, ¿ya? En este caso fue un contexto, el intensivo generalmente se hace en un contexto de naturaleza, no se hace en un hotel, por ejemplo, sería como extraño, ¿ya? Entonces la idea es tener estas experiencias de inmersión, tener rituales en la naturaleza, ¿verdad? Estar en un bosque, meterse al río, eh, eso, eso es importante. Entonces, todas las personas hablaron de esto, la importancia del grupo también, y esto es bien interesante porque como estas temáticas, yo les digo que son multidisciplinarias, o sea, los, los desafíos que vivimos en temas de naturaleza, medioambientales, ecológicos, y no sé qué otras palabras ocupar,
no le pertenecen a una disciplina, sino que probablemente muchas disciplinas y muchas personas de distintos ámbitos pueden aportar a esto. Entonces, es muy interesante lo que ocurre en el TQR porque llegan personas de distintas formaciones, con distintos intereses, con distintos bagajes. Entonces, para mí, por ejemplo, eso ha sido súper interesante, cada encuentro. Es como ver en este mismo grupo. Quizás vamos a preguntar después qué hace cada persona aquí y nos vamos a dar cuenta de que probablemente hay un montón de cosas distintas. Entonces, es como que estas temáticas agrupan esto. Y eso es uno de los temas que Joana dice que este TQR es como un grupo para pensar, un think tank, algo así, ocupa una palabra gringa, ¿ya? Que es como este grupo donde empiezan a surgir ideas, proyectos, a cruzar conceptos y esto y lo otro, y se crean como redes de apoyo, de contacto, y eso es bien interesante, ¿no? No es raro que hayan personas de distintos países también, entonces se produce un encuentro muy nutritivo, ¿no? Y eso es algo que las personas reconocían, ¿no? Por supuesto que reconocían la importancia de la facilitación, de las características de la facilitación, y eso fue uno de los elementos que nosotros le presentamos a Adrián, ¿ya? En la lógica de formalizar el entrenamiento, ¿ya? Y que es algo que ha ido pasando con el tiempo. Ya el entrenamiento tiene una formalización, ya como etapas que hay que cumplir, y esto también tiene relación con que las personas hablaban de la importancia de sostener el espacio, de facilitar el ritual, de la actitud desde la cual se realiza esto, y eso también tiene que ver con el punto 1A, con la vivencia de carácter ritual, porque sostener un rito es más que sostener, por ejemplo, una dinámica, un juego en la naturaleza. Es otra cosa, ¿no? Es otro mindset, pasan cosas que muchas veces salen de nuestro control, personas que son tomadas por fuerzas, por dolores, por energías, y eso es algo que no es extraño en estas dinámicas. Por ejemplo, hay una que se llama el rito de la desesperanza, donde las personas caminan en círculo y están un buen tiempo haciendo esto y van hablando y mencionando distintos dolores que les aquejan. Entonces, después de un rato de esto de caminar, es como que uno entra en un trance y es como que entras en una profundidad distinta, ¿ya? Y es tan potente ese ritual que Joana creó un espacio, una zona segura en el rito. Entonces está este espacio ritual, y si uno está como demasiado tomado, demasiado desbordado, o es muy fuerte lo que está pasando, tú puedes salir del espacio y te vas a este refugio, y te quedas ahí un ratito, descansando, qué sé yo, toma fuerza y vuelves a la dinámica. ¿Ya? Eso. Entonces eso requiere una preparación. ¿Ya? No es llegar y facilitar eso. Y eso también lo vimos en este estudio. Y bueno, por supuesto que mencionaron que las metodologías utilizadas facilitaban muchísimo, ¿ya? Que tiene que ver con la facilitación, ¿verdad? Con el lugar, pero este diseño de estas actividades, estos ritos que yo aquí les conté dos. El mandar a la verdad un poquito y el rito de la desesperanza. No sé si hay preguntas de esto. Porque esto es como lo central de la presentación, así mostrar esto es lo que tenemos hoy, esto es lo que sabemos hoy. Hola, Felipe, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Pregunta. Me produce intriga este espacio seguro que comentabas, como si era también como con más personas o era un espacio individual. No sé si realmente se puede contar esas cosas, pero eso me produce intriga, ¿cómo era? Sí. En este caso es como, ¿cómo te lo explico? Para que me entendáis. Imagínate como una carpa, pero no es una carpa, es como un útero, un pequeño útero, ¿ya? Y donde puede llegar una persona, dos personas. Cuando yo lo viví, me acuerdo que hubo un momento que habíamos como 4 personas en ese útero. Y es como que se produce una homeostasis también, porque quizás una persona llegó antes, estuvo 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos,
llegó otra persona, descansó, se fue, llegó otra, entonces hay una cosa como natural ahí que es bien sistémico también, porque si nos vamos a esta inteligencia más grande, y aquí yo estoy poniéndole mi cosecha de rituales, ¿ya? Si nos vamos a la inteligencia más grande, también el ritual necesita como un motor andando, un fuego, ¿verdad? Y el fuego lo dan las personas. Entonces, sería extraño que terminen todas las personas en el útero, ¿verdad? Porque el ritual pierde fuerza, ¿te fijas? Entonces hay algo ahí que se va produciendo en estos equilibrios, ¿verdad? Como estas inteligencias del colectivo que aparecen en los rituales. Esto no sé si, por ejemplo, has estado en ceremonias de ayahuasca o en rituales con estados no ordinarios de conciencia, donde de repente uno tiene la sensación de que hay algo colectivo que está pasando, no solamente un proceso individual, sino que hay algo. Entonces tú de repente te das cuenta que quizá me estoy yendo por la rama, pero me interesa comentar esto a propósito de esta inteligencia más grande. De que hay alguien, por ejemplo, que está aliviando, comillas, vomitando, el dolor de otra persona. Esto no sé si lo han visto, lo han escuchado, y llega la mañana y viene la persona y le dice, oye, tú vomitaste por mí, y el otro le dice, sí. Entonces, a veces está esa inteligencia compartida de que yo sé que lo estoy haciendo por el otro también. Entonces, en esto también hay una inteligencia más grande, eso es lo que quiero decir. ¿Había algo en el chat? A ver. Ajá, ok. El temazcal, sí, po. Así es, como un temazcal. ¿Hay más preguntas de esto, de esta lámina? Cristóbal. No sé si tiene que ver precisamente como con la lámina, Ajá, pero tal vez si es para después, me decís después. dale, Ya. dale. O sea, a mí me da la sensación que es como un gran rito la vivencia. Y en ese sentido, bueno, lo has hablado, pero me encantaría como preguntarte cómo lo ves como gran rito, cuál es como el gran corazón de este rito, como el gran, como qué es lo que la energía que mueve. Creo que igual lo he dicho, pero así como si lo... Y en verdad mi pregunta era como, claro, este gran rito que de alguna manera se vive presencialmente, eh, ¿qué se está mirando para estos tiempos pandémicos, virtuales? Eso. Buena, gracias. Gracias, Cristóbal. Mira, yo, mira, voy a buscar una lámina que no traía preparada para ahora, pero con tu pregunta, mm, creo que cuadra, que tiene que ver con una charla que nosotros incluimos, que es una charla que va en el curso online, que es sobre la muerte. ¿Ya? A ver si está aquí. Aquí está. Ya. Voy a compartir aquí. ¿Se ve ahí? La muerte en distintos modelos. Ya, porque esta no es que el TQR sea de la muerte, ¿no? Pero esta charla tenía que ver con eso. Ese es el tema. Y en esta charla lo que explicamos con Nicole es que el proceso de atravesar este descenso por el inframundo para renacer es una experiencia arquetípica transcultural que encontramos en distintos modelos teóricos, que encontramos en distintas culturas, que encontramos en distintos tipos de trabajo, ¿ya? Entonces, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, o tratando de abordar eso, ¿cuál es la energía o qué es lo que mueve? Si yo lo pudiera poner en mis palabras, es el atravesar desde la gratitud, el descenso, para transformar la mirada y volver a la vida con una visión renovada para tomar fuerza, para tomar acción por el mundo, ¿ya? El libro de Johanna, el manual, Coming Back to Life, Volver a la Vida, que es el manual, ¿ya? Entonces, pero este modelo, yo se los hablé hace un ratito como el viaje del héroe,
de Joseph Campbell: estabilidad, descenso, aliados, enfrentamiento, odisea, retorno. Pero es el mismo proceso que vemos en el modelo Stanislav Grof de las matrices perinatales, que lo vemos en la respiración holotrópica, que lo podemos ver en ceremonias de ayahuasca, en distintos tipos de trabajo con estados no ordinarios, que son las matrices perinatales, que es pasar de un estado paradisiaco, que Grof le llama el universo amniótico, fusión con la madre, experiencia intrauterina cósmica, para pasar a una experiencia de sin salida, de infierno, para luego luchar por nacer, tener la experiencia de muerte, y por lo tanto de nacimiento, y volver a un universo amniótico que ya no es tan buenísimo como el intrauterino, pero sí es el pecho de la madre. Y esto es un proceso que vivimos muchas veces en realidad. Lo encontramos en la astrología arquetípica, con distintos arquetipos como, bueno, no me quiero meter para allá. Lo encontramos en los rituales de paso, a través del proceso de separación, de transición durante el rito y de reincorporación. Y en el momento de la transición, los individuos, por ejemplo, que están siendo iniciados para ser guerreros, o en una transición a la adultez, a ser mujer, durante el rito, esos individuos entran en este espacio liminal donde no son, para después volver a ser, o llegar a ser con todo el potencial, y así. Bueno, trato de responder tu pregunta, que no es una pregunta fácil. A través de, como yo lo veo así, como este gran proceso de transformación. La segunda pregunta, que hablabas de para estos tiempos, ¿verdad? Sí. Para estos tiempos lo que hemos visto, y que el año pasado, bueno, aquí está Sergio, ¿verdad? Tú hiciste el año pasado, quizás por ejemplo Sergio pueda hablar, porque él estuvo el año pasado en el curso online, y podría dar su opinión, cómo lo vivió. Nos hemos dado cuenta que el online tiene un poder desconocido a ratos. Hemos hecho rituales, yo he participado en otras actividades rituales de otro índole, y a mí me sorprende el poder que tiene esto, digamos. No es lo mismo, por supuesto que eventualmente vamos a volver, y el retiro residencial va a volver, lo vamos a volver a hacer, ¿te fijas? Es nuestro interés seguir investigando, entonces queremos ver qué pasa. Y queremos hacer otras cosas presenciales también, ¿verdad? Entonces, estamos ahí en proceso. No sé si con eso respondo o evado tu pregunta, en realidad. Sí, o sea, sí, me imagino, porque no sabía que estaban pensando que habían ya adaptado un curso online, como yo también soy súper ignorante en el TQR, como incipiencia de acercamiento. Entonces, ya ahora entiendo que hay una versión online ya probada, de hecho. Sí, sí. No reemplaza lo presencial, pero sí lo complementa, y si alguien quiere hacer como esta formación, la idea es hacer el presencial y el online, ¿ya? Porque el online tiene una parte más teórica, más formativa también. ¿Y lo presencial igual están sucediendo en grupos pequeños? ¿Una cosa así? Actualmente yo entiendo que no, pero esa pregunta yo creo que la puede responder Adrián, que es probablemente quien va a estar facilitando lo presencial, los grupos intensivos. Sí. Super, gracias. Eso, no sé, Sergio, si queréis comentar algo o no. A ver, de lo que se me ocurre, no estaba preparado para esta pregunta, pero, Sí, sorry, sí. Claro, el año pasado hice el curso cuando estábamos como en medio de la pandemia o de esto desconocido, y en términos personales sí fue un apoyo, ¿no? Porque además la dinámica grupal, de poder encontrarse con otros, sí fue un apoyo para ir dando sentido justamente con el tema del dolor, de repente como de lo doloroso que era como ver y vivenciar uno lo que estaba ocurriendo, ¿no? Este impacto de la pandemia. Y además que, bueno, en el caso en Chile,
se juntaba además con el estallido social, ¿no? Entonces había como, siento yo, una necesidad de como poder contactar con eso y dar un sentido a todo lo que estaba ocurriendo. Y la metodología de la espiral, siento que de alguna manera permitió eso, en mi caso, hablando así como me ayudó a eso, además de otras cosas a las que recurrí, pero acompañó ese proceso de ir como dando sentido y permitiendo también, por un lado, agradecer de lo que estaba, de lo bueno que estaba ocurriendo, o de lo bueno que traía la pandemia, por ejemplo, y también del dolor, poder ir metabolizando, poder ir integrando también el dolor de una manera también más acompañada quizá. Y la apertura también a nuevas perspectivas, ¿no? Que da sentido, más sentido a lo que está ocurriendo, ¿no? Como considerar lo que estaba ocurriendo no solamente como de mi pequeño mundo, de mi perspectiva, sino de una mirada más amplia, ¿no? De una mirada más planetaria, si se quiere. Siento que el curso del TQR el año pasado, en parte también fue como un espacio como de acompañamiento y de poder integrar lo que estaba ocurriendo. Eso. Gracias, Sergio. Aunque no estaba preparado. Gracias. Bueno. Un par de cositas más que les quiero compartir. Quizás como... Fíjense que una de las cosas que logramos ver acá en este estudio es que, bueno, como hablamos, la dinámica ritual es importante porque abre esta conexión a un campo más grande. ¿Ya? Eso es típico de los estados no ordinarios o expandidos o holotrópicos, o hay distintos nombres que se ocupan para ello, ¿ya? Y cómo nos damos cuenta de esto, de que el poder que genera estas imágenes simbólicas, el poder afectivo que tiene, es mucho más, como les decía, que hacer una dinámica en la naturaleza, que hacer un juego, o que conversar simplemente de una temática. Y además porque los contenidos que emergen tienen una resonancia afectiva y dan como una coherencia a la persona. ¿Ya? No es como recibir una información que no tiene nada que ver con nada, sino que tiene un impacto y resuena con algo de la propia vida, de la propia historia y con algo más grande. Entonces ahí hay algo que habla de una realidad arquetípica, ¿ya? Y un elemento más que también nos dimos cuenta es que esto de ser parte de algo más grande, de conectarse con algo más grande, esto reafirma los postulados del trabajo que reconecta, de la ecopsicología, de que nuestra identidad, de que yo voy más allá de que los límites de mi cuerpo y de mi ego o mi definición de yo, sino que yo soy mucho más que lo que yo creo que soy. Y que tenemos esta conexión íntima con nuestro mundo natural. Por ejemplo, la ecopsicología habla del inconsciente ecológico, ¿ya? Entonces, está esta noción de esta interdependencia entre yo y el entorno. Y esto es algo que lo vimos a partir de los relatos de las personas, y eso es muy lindo, de poder llegar a ver la coherencia entre los postulados teóricos y la experiencia de las personas. Eso es muy, o sea, por lo menos desde la investigación me parece como fabuloso, fascinante, ¿ya? Y también el tipo de experiencias hablan de lo que Michael Daniels refiere como espiritualidad horizontal. Y esto también es súper interesante porque generalmente cuando hablamos de espiritualidad, lo que suele evocar es esta idea como de una conexión con algo superior, vertical, hacia arriba, ¿ya? Que quizás es como esta idea como más
no sé qué nombre ponerle, pero quizás es como la formación religiosa que tuvimos, ¿verdad? De que el cielo está arriba y como estas nociones, ¿ya? Pero también existen postulados espirituales horizontales, que habla este autor en Psicología Transpersonal, que nos dice que la espiritualidad también tiene que ver con el cuerpo, con la naturaleza, con las relaciones. No es solamente algo ascendente, sino que es algo relacional, horizontal. Y eso es algo que también vimos en esto, ¿ya? Entonces, a mí me parece fabuloso, al menos a mí me hace mucho sentido, porque lo que yo he encontrado en este trabajo es una espiritualidad práctica. Es práctico, es horizontal, es vincular, es relaciones amorosas, es relaciones de cuidado, interser. Gracias, Valeria. Eso. Bueno, eso, hasta aquí quiero hablar y no sé si hay preguntas, dudas, comentarios, lo que quieran. ¿Podrían hablar un poco de ese concepto, interser? Ajá. Tengo un libro por ahí donde hay una... No lo tengo aquí, pero bueno, es algo así como Thich Nhat Hanh dice, si tú tienes una hoja de papel, te das cuenta de que la nube sobre el bosque está relacionada con la hoja de papel, porque la nube llueve sobre el bosque, por lo tanto el árbol puede crecer, por lo tanto podemos tener el papel, por lo tanto lo puedes estar leyendo ahora. Entonces, lo que Thich Nhat Hanh dice, entonces, la nube, el árbol, la hoja y tú, interson, porque se necesitan todos ellos para poder existir. Entonces inventa este verbo, porque dice, es como, no existe, entonces intersomos. Entonces es una visión, mira, ahí Valeria nos comparte un PDF maravilloso. Gracias. Tenemos esta visión entonces que trasciende la mirada de sujeto-objeto separado, que tanto nos ha permitido en las ciencias naturales quizá, pero también tanto daño genera desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, donde el otro está allá, yo estoy acá y lo puedo cosificar y lo otro está allá y el bosque está allá y aquí estoy yo y aquí está la ciudad y ahí está, ya. Como una separación que no es tal, que es arbitraria. Los países van a guerra porque la línea, lo estamos viendo, los países van a guerra porque dicen que esto es mío, que esto es tuyo, que esto es nuestro, y nos agarramos y nos matamos entre todos para ver de quién es esto. ¿Qué nombre le ponemos a este? Es una locura. Comentarios, preguntas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Bueno, primero me acordé también de un documental que se llama La sal de la tierra, no sé si lo conocen, que también tiene como este proceso como de sacar fotografías, ver el dolor, contactar con ese dolor y después como la vuelta, la nueva mirada. Y bueno, gracias por la investigación y todo lo que nos has comentado, nos has compartido también. Importante. Y quería preguntar, no sé si entendí bien que este proceso de como de 10 días pasan por estas 4 etapas o es como lo grande, ya. Y en eso pensaba como en los ritmos y los tiempos como personales, porque claro, estamos viviendo esta espiral constantemente en nuestra vida, pero encuentro como igual me sorprende mucho cómo dirigir igual estos tiempos, como respetando igual esa individualidad, que todos estamos como en distintas partes de la espiral, pero aún así se logra como eso de estar más o menos en los mismos tiempos, en Sí. el mismo camino dentro de eso, de esas 4 etapas, como cómo dirigir eso respetando los ritmos personales. Y lo otro que quería preguntar era cómo si es que aparece o no y cómo aparece el tema de la colectividad, porque
creo que se comparte harto. O sea, me imagino que cuando uno conecta y pasar por estas situaciones, saltan dentro de estos desafíos también respuestas dentro de lo colectivo, como que ya ahí lo individual igual queda súper corto, entonces eso. Sí. Sí, porque con esto segundo me acordé de un libro de Sean Wilson que es como métodos de investigación nativo americanos, ponte tú, una cosa así. Y ahí explica de que en las tradiciones nativoamericanas el conocimiento siempre es en relación. Entonces, no tiene sentido decir si la idea es tuya o es mía, o de quien sea, es nuestra, porque surge aquí. Entonces, eso es lo importante. Entonces, probablemente no vamos a estar peleando por quién patenta el concepto, ¿verdad? Como, eso por un lado. Y respecto a lo otro, fíjate que el fin de semana anterior estuvimos en un panel latinoamericano del trabajo de Reconecta y surgió una pregunta muy parecida respecto a esto de los ritmos. Y, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos humanos, con comunidades, por ejemplo, lo típico es que lo primero que surge es el dolor. Grupos en organizaciones, en empresas, generalmente lo primero que surge es el dolor. Porque por algo están pidiendo ayuda, porque están en el dolor. ¿Fija? Entonces, efectivamente, eso tiene que ver con, yo creo que con un aprendizaje que las personas vamos teniendo en la facilitación también, no solo del TQR, sino que de los procesos humanos. ¿Fija? Entonces, claro, muchas veces acoger primero eso y después que salió esto, a veces sale a borbotones, ¿verdad? Como una explosión de dolor, y después quizás hacemos espacio para, ok, ahora vamos a entrar. Esto es una invitación, fija. Y tiene que ser como con mucha sensibilidad, porque a alguien que está viviendo dolor y yo le digo, ok, vamos a agradecer, o sea, puede ser súper violento eso. Fija, puede ser traumatizante. Entonces, sí, pues es como... por eso, tiene que ver con una sensibilidad para llevar el proceso, con cómo lo planteo. Probablemente nunca lo voy a imponer, siempre se va a invitar y si yo no quiero, no, está todo bien, pero igual puedes probar, a ver qué pasa. Probemos, como una invitación. Y ya. Y si no, no pasa nada, está todo bien. Porque también puede haber un apego al dolor y ese es otro tema. Porque a veces mi causa se fundamenta en eso. Mi sentido de vida puede estar fundamentado en un dolor. Y eso es válido, hay muchas personas que tienen eso. Entonces, por eso es como caso a caso. Es lo que se me ocurre decir ahora, no sé si responde en realidad. Sí, sí, muchas gracias. Y claro, sobre todo eso pensaba, como que se nos hace más fácil contactar con ese dolor y quedarnos desde ahí, pero como después salir, como que salir de ese inframundo y entrar con la otra mirada, también es como otro trabajo, como otra energía, eh, como más compleja quizás, no sé, en el hacer también, que es un poco ser responsable, como, ¿verdad? Me afecta esto, ya lo lloro, lo sufro, pero eh, después tengo que como hacerme cargo, como ya me pasa esto y después voy al mundo y intento esto otro con esta nueva mirada. Hoy creo que se me corta un poco el internet, ¿o Sí, no? un poquito, un Ah, poquito. ya. Fíjate, justo aquí tengo una frase de Joana que dice, cuando nos atrevemos a expresar lo que realmente sentimos acerca de lo que pasa en el mundo, dos cosas pasan. Ya no estamos solos ni solas, porque es una experiencia humana compartida. Y nos damos cuenta que tampoco quedaremos atascados ni nos romperemos en pedazos, pues las emociones son fluidas. Y se produce algo que hoy día lo llamamos humanidad compartida. Los budistas ocupan esto, de que cuando me doy cuenta que lo que me pasa a mí te pasa a ti, le pasa al otro, a la otra persona. Entonces, esto que, mira, wow, nos pasa lo mismo, ya no estoy solo, ya no estoy sola. Y algo pasa ahí, algo se relaja. Ya no tengo que esconder algo.
Y lo último que quería decir respecto a tu pregunta es que en el curso online también se pasa por las etapas. El curso está diseñado para pasar, o sea, 3 semanas, 2 semanas, así, en cada momento, y también hay espacio de acompañamiento. Y eso también fue en parte del estudio, porque nos dimos cuenta de que los procesos son tan profundos a veces que remueven temáticas personales. Entonces, tanto el intensivo presencial residencial como el online ofrece un espacio de acompañamiento. Entonces, por ejemplo, van a haber 4 o 5 personas de staff que vamos a ofrecer espacios en cierto tiempo, entonces tú te puedes conectar y en el grupo vamos a compartir y qué nos está pasando, vamos a meditar, o sea, como qué estrategias vamos desarrollando para poder llevar este descenso y ascenso, ¿no? Gracias. Gracias. Hoy compartir un poco como de una experiencia que me recordó mucho lo que dijiste. Acá participo en una ollita comunitaria. Vivo en la costa de Valdivia. Y eso mismo como de compartir como ciertos dolores, como me duele, no sé, mi vecino, bla, bla, bla. Entonces, eso ha sido como también súper como terapéutico, todas esas experiencias compartidas, como compartir esos dolores y llevarlo a la acción, como de generar algo distinto, ha sido muy, muy, muy bonito. Entonces, muchas gracias por lo compartido. Bueno, ahí yo les comparto el link a la página por si quieren como informarse más. Ahí está como de qué se trata. Está el correo ahí por si quieren consultar lo que necesiten. Y eso, esta grabación va a quedar. No sé exactamente cómo se va a hacer llegar, pero esta grabación va a quedar por si alguien la quiere ver o la quiere compartir, ¿no? Eso, no sé si hay alguna pregunta o comentario más antes de cerrar. A mí me gustaría, me surge la pregunta, no la tengo muy formulada, pero antes mencionar que curioso que Cristóbal es de acá, cerca de Valdivia, Camila también, yo también estamos, pensé que harta gente de Valdivia. ¿Cuáles son las proyecciones? Como, o sea, como que me surge la pregunta, entiendo que parece que no se ha investigado mucho, ¿no? Como académicamente o más rigurosamente, como que queda como en una metodología, en una espiritualidad, pero ¿por qué eso? Por un lado, y por otro lado, ¿cuáles son las proyecciones? Porque si no se ha investigado mucho, supongo que hay todo por hacer. Yo me quedé después del curso como lo importante que es en la psicología incorporar esta mirada, así como hay un enfoque de género en psicología, también podría haber un enfoque de sustentabilidad, de reconexión con la naturaleza, que deberían estar en todos los procesos humanos, porque es parte de nuestra herida, de nuestro dolor, de nuestro trauma, esta desconexión, ¿no? Pero, o no solamente en la psicología, en otras áreas, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones y por qué quizás no se ha investigado tanto? Bueno, mira, yo originalmente vengo del campo de la psicología transpersonal y de la respiración holotrópica, como tú sabes, porque ya nos conocemos. Y, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis sobre holotrópica, me di cuenta que no había más de 20 estudios y la holotrópica se practica desde el año 76. 20 estudios en 40 y algo años es poquísimo. Y yo me hice exactamente la misma pregunta. ¿Por qué no hay investigación? Y la conclusión a la que llegué es que porque la mayoría de las personas que se dedican a estos campos son practitioners, o sea, que facilitan procesos, no son personas que se dediquen a la academia. Y eso no es bueno ni malo, fija. Y para mí el gran ejemplo de esto es el mindfulness. La otra vez hablaba con un académico que se dedica a mindfulness y me decía que si tú buscas, hay más de 10.000 artículos científicos de mindfulness. Entonces, mindfulness es un gran ejemplo de cómo una práctica oriental a través de estudios es completamente validada y hoy día personas que no tienen nada que ver con el budismo practican mindfulness porque está científicamente validado. Entonces,
Es como que la hicieron súper bien, eso es lo que quiero decir. Entonces, probablemente en estos campos faltan más personas que se dediquen a la investigación, a la academia, que tengan un interés más allá de ser practitioner en el fondo. O sea, hay muchas maneras en que podemos trabajar con estas cosas, con estos conocimientos, con estos saberes. Entonces, al menos a mí me interesa esto, como decía al principio, para poder llevarlo a la universidad, es bueno tener cierto sustento. Fija. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Es que en la universidad donde yo trabajo tengamos un curso de psicología y naturaleza que lo hagamos en el cerro. Ese es mi interés, ¿te fijáis? Porque veo que hay un potencial. ¿Ya? Y respecto a como la otra pregunta, ¿cómo se podría proyectar esto? No sé si entendí bien, como qué se podría seguir estudiando respecto a esto. Eh, Nosotros en este estudio hablamos de, primero, por ejemplo, investigar una muestra que no esté en un proceso formativo, porque el retiro es un proceso formativo. ¿Fija? Entonces, por ejemplo, el TQR también se hace en cursos introductorios. Yo conocí el TQR así, que es un curso de fin de semana, de 2 días, donde se pasa por el espiral. Entonces, ¿qué pasaría si investigamos así? O quizás cursos de 3, 4 días, que no son formativos, que es hacer el proceso. Entonces, ya eso, las personas tienen un interés distinto. ¿Qué pasaría si, a propósito de lo que hablabas de los enfoques, si trabajamos con poblaciones específicas? Hombres, mujeres, personas vinculadas al activismo, pueblos originarios, personas que no les interesa el medio ambiente, no tienen un tema con ello, entonces, ¿qué les pasa al pasar por el? Ya, ese es otro tema. Otro foco puede ser realizar mediciones de salud mental, de bienestar, o sea, hay instrumentos que podríamos ocupar con medidas por ejemplo, depresión, medir medir post y hacer un seguimiento a los 3 meses, por ejemplo. Ansiedad, escalas de bienestar, de síntomas, o sea, muchísimo. Y otra idea que nosotros planteamos es comparar los efectos del TQR con otras prácticas en la naturaleza, como los baños de bosque, esto del Chirin-yoku, con ecoterapia, con otros rituales, como hablamos aquí, temazcales, con ceremonias que ocupan estados no ordinarios, como ayahuasca, con respiración holotrópica. Entonces, tener grupos de control que hacen otras cosas, ¿verdad? Personas que hacen quizás cierto grupo terapéutico que tiene otro enfoque y compararlo con este. Entonces, ver cuál es la diferencia. ¿Hay alguna diferencia? Quizás estamos haciendo lo mismo. Quizás es relevante lo que hagamos y lo importante es estar en la naturaleza. Son preguntas que uno se puede hacer, ¿te fijas? Y en grupalidad, que yo creo que es otro aspecto importante del programa, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay actividades individuales. Por ejemplo, yo me acuerdo una que para mí fue muy relevante, que es una pequeña búsqueda de visión, que es un par de horas en un bosque. Y uno encuentra su espacio, y yo me hice una constelación familiar con árboles. Yo no sabía que eso existía, y estando en el bosque lo hice, caché, como espontáneamente, fue muy potente. Y me encontré con mi niño salvaje, estaba escondido, como ese niño pre a ser adaptado. Sí. Pero en esa experiencia después me imagino yo que como que vuelves, igual está la contención del grupo, que como que lo que decía la Camila, un poco de atravesar el dolor. Creo que en ese retiro, imagino, siempre está el grupo, que es lo que te permite ir, volver, y siempre está esa posible contención, elaboración, como gran abrazo, ¿no? Sí, Que me imagino que en lo online se da en momentos, pero después tú apagas la pantalla, igual estás contigo mismo, pues con lo que te puede haber sucedido, que es distinto. sí, 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 así es. Gracias, Marisol. Bien, pues parece que estamos, ¿o no? Carla. Felipe, hola, hola a todos. Hola. Una pregunta
a mi juicio, específica, que tiene relación con, tú nos contabas acerca de las posibilidades y de alguna manera también ir respondiendo a lo que algunas personas preguntaron sobre próximos pasos a seguir en estos temas. Yo te quería preguntar desde el conocimiento, desde la experiencia que tú has tenido con TQR, y de acuerdo a la cultura en la cual nosotros estamos insertos, al contexto que estamos viviendo, ¿qué barreras podrías visualizar para integrar el TQR en este lugar del cual hoy día formamos parte? Mira, el otro día en el panel preguntaban cómo llevar esto a ciertas comunidades específicas y cómo atravesar quizás ciertas... Preguntaban en la realidad brasilera, por ejemplo. Cómo llevar esto a ciertas comunidades donde quizás hay más resistencia, porque generalmente el TQR es llevado por personas de piel blanca, ¿ya? Mestizo, pero que allá en Brasil decían igualmente ustedes son identificados como blancos, ¿ya? Y entonces ahí se hicieron un par de comentarios de personas que han tenido esa experiencia. Yo no he tenido esa experiencia, pero sí he tenido experiencia de estar con grupos, no solamente con TQR, sino como en la vida, con grupos donde hay otras realidades socioeconómicas, políticas, ¿verdad? De género. Entonces, por un lado, decir que esas son realidades con las que convivimos, ¿verdad? Y creo que ahí, para cualquier persona que facilite grupos, creo que es un tema que tiene como que ir abordando de alguna manera, porque son realidades con las que nos vamos a encontrar. Como que quiero comentar eso por un lado. Por otro lado, en ese panel, por ejemplo, yo cuestioné la idea de que hay que llevar el TQR a lugares, ¿ya? Es algo que yo cuestionaría, porque ¿por qué vamos a llevar el TQR a lugares? ¿Por qué debiera hacer eso? ¿Ya? Porque de alguna manera no será eso como una postura colonialista o, te fijas, como de querer llevar una idea a un lugar. Y habiendo tantos procesos hermosos también, no solamente el TQR, esa era como la idea que yo estaba planteando, ¿verdad? No es la única metodología, no es como mirarla en menos, sino que entender de que hay otros saberes, hay otras metodologías también. Y como tratando de abordar tu pregunta, como llegando hacia allá, es quizás una dificultad es que es poco conocido, porque tú eres psicóloga, ¿verdad? Entonces, algo básico para poder ayudar es que alguien pida ayuda. Porque no vamos a ayudar a alguien que no pida ayuda, porque ¿cómo es eso? Yo te vengo a decir a ti lo que tú necesitas, pero ¿cómo si yo te tengo que decir primero lo que yo necesito? ¿Te fijas? Entonces, en los procesos terapéuticos, por ejemplo, vemos que el primer paso es reconocer que yo necesito algo. Si no, no voy a consultar, ¿verdad? Entonces yo ahí veo una dificultad potencial de que hay algo que tiene el TQR que quizás no tienen otros trabajos y que sí puede ayudar, pero como no es conocido, no llega a esos lugares. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, abordar problemáticas comunitarias desde esta perspectiva? Problemáticas donde hay asuntos medioambientales, como zona de sacrificio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería abordar esas problemáticas? Desde esta mirada yo le veo mucho valor, pero no es conocido. No hay tantos facilitadores que tengan este conocimiento. ¿Fija? Entonces ya, ese es como un elemento. Entonces yo veo aquí hay algo que es que de hecho fue uno de los temas que yo me quedé de ese panel, que es, ok, porque hacía la pregunta, ¿cómo hacer que esto se expanda más? Y ahí está la conversa que es estratégica. O sea, entonces, ¿a quién hay que invitar a esto? ¿A quién hay que llamar? Oye, te invitamos para que conozcas esto. Te invitamos a una dinámica, te invitamos a un taller. Entonces, hay algo ahí como de acción estratégica que puede ser interesante. ¿Cachai?
Y sí yo creo que en un escenario como, no sé, yo tengo la ilusión de que de alguna manera vamos atravesando esto, ¿ya? Como que ya vamos atravesando este escenario tan polarizado que estuvimos durante un tiempo. Yo tengo la impresión, quiero creer, que vamos, todavía estamos, pero estamos en otra transición, pero, y me parece que estos escenarios permiten ese diálogo respetuoso. No son escenarios de confrontación, sino que son escenarios de diálogo horizontal. Y ahí yo veo algo que también puede ser invitador. No sé si respondí en realidad a lo que preguntaste. De alguna manera sí. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Bueno, gracias por estar, por su tiempo, un día sábado. Bien, pues. ¿Le tenga que cerramos con un pequeño rito así muy breve? Ya. Entonces, te voy a invitar a que frotes tus manitos un poquito. Entonces, vamos a activar las manitos. Miren que en las manitos tenemos chakras, puntos de energía. Bien. Entonces te voy a invitar a que pongas tus manos hacia la pantalla. De repente puedes sentir que estás haciendo el loco, ¿ya? Eso está bien. Y puedes imaginar que a través de tus manos envías energía a este grupo, energía buena onda, ¿sí? Amorosa. De repente como cuando decimos bendiciones o bendisoles, por ahí me dijeron una vez. Entonces como que nos mandamos buena onda, buena energía a quienes estamos aquí. Y por un instante puedes intencionar que esta buena onda, esta buena energía, le llegue no solamente a quienes estamos aquí, sino que a las relaciones cercanas de quienes estamos aquí. Entonces la buena onda se expande un poquito más allá. Y dentro de eso, quizás podemos ir un pasito más allá y esta buena onda, esta buena energía, esta energía amorosa, también se la mandamos a quizás personas cercanas que están en necesidad, necesitan ayuda, apoyo, contención. Entonces esto de que soy yo con las manos aquí poniendo la energía se transforma en una red más grande. Y nota qué pasa en tu corazón cuando tienes esta intención. Y te voy a invitar a que las manos ahora las llevas a tu corazón y así con esa intención de la buena onda, de la energía amorosa que mandaste hacia allá, ahora tú la puedes dirigir hacia ti, hacia tu corazón. Eso, entonces a tu ritmo.
con un corazón llenito. Vamos cerrando el espacio. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Qué bien. Gracias. Chao, que estén bien. Cuídense. Gracias. Gracias, adiós. Ahora sí. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, excelente, gracias, bendiciones. Chao.